Este día estamos empezando un nuevo ciclo de mensajes. Vamos a ir a Juan, el capítulo 15. Estaremos centrados un buen tiempo en un nuevo ciclo de mensajes, conociendo la Escritura, examinando la Escritura, adentrándonos a ella. Recordemos que la Escritura es como un lugar donde existen minerales preciosos, como una mina muy profunda donde tenemos que adentrarnos y poder extraer la riqueza de la palabra del Señor. La mina en esta oportunidad se llama Juan 15, así que preparen su corazón en este tiempo para que juntos examinemos Juan capítulo 15. El mensaje este día titula: El que no lleva fruto será cortado. Abran su Biblia, por favor, en Juan capítulo 15, versos 1 al 3. Así dice la Escritura. Este es Dios hablándonos este día a través de su palabra, así que pongan su corazón en la palabra del Señor. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Gloria al Señor por esta palabra. Aquí Jesús dice que Él es la vid verdadera, pero Jesús también dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús también dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la puerta. Y ahora nos dice: yo soy la vid verdadera. Vamos a entender esta palabra, pero básicamente esta expresión de yo soy hace referencia al nombre de Dios, a la deidad de Jesucristo. Él es Dios. Ese gran yo soy manifestado en el Antiguo Testamento está mostrándose también en el Nuevo Testamento diciendo: yo soy. Y Él es Dios. Estamos ante la presencia de Dios este día cuando descubrimos este pasaje de la Escritura. Jesús dice: yo soy la vid, pero también en este pasaje nos habla acerca de otras características o nos da referencias. Por ejemplo, nos habla de los pámpanos o las ramas, y nos habla también acerca del labrador de la viña. Si bien Él dice: yo soy la vid verdadera, también nos habla de estas otras características diferentes que existen en un viñedo. Pero la clave de este pasaje, amados, es comprender la naturaleza de las dos clases de ramas o pámpanos. Hoy vamos a enfocarnos en comprender lo que Jesús dice. Existen dos clases diferentes de ramas o pámpanos: las ramas que dan fruto y las que no dan fruto. Las ramas que dan fruto en este caso serían los cristianos, los discípulos verdaderos. La pregunta es: ¿quiénes son las ramas que no dan fruto? ¿Quiénes son las ramas que serán cortadas, echadas al fuego? ¿Quiénes son estas ramas? Se ha especulado mucho acerca de este pasaje de la Escritura, pero es bueno encontrar la respuesta en la misma palabra. Amén. No podemos salirnos del margen de la palabra. ¿Serán los cristianos carnales, las ramas secas que serán cortadas? ¿Serán los incrédulos? ¿Quiénes son? Porque dice la Escritura que las ramas que no dan fruto van a ser echadas al fuego para ser quemadas. Y esto hace referencia, por supuesto, al infierno. Vayamos a Juan capítulo 15, verso 6. Dice así la Escritura: el que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Aquí hay una advertencia grande para nosotros como creyentes, amados. ¿Quiénes son esas ramas? Obviamente no queremos ser de este tipo de pámpanos, ramas secas que no dan fruto, porque dice: el que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. ¿Y qué se hace con las ramas secas? Viene el labrador, recoge todas las ramas secas, ¿y dónde las pone? Al fuego, para hacer una buena fogata. Allí, ese es el lugar. Ahora, ¿esto significa que los cristianos son castigados y disciplinados por no dar fruto? ¿Significa que puedes perder tu salvación si no das fruto? Como les dije, amados, no es bueno especular, sino encontrar la respuesta en el contexto de la misma palabra. La palabra de Dios tiene respuestas para nosotros y tenemos que adentrarnos permanentemente, tenemos que tener los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto a buscar permanentemente la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuál es el contexto? El contexto de este pasaje en
el que Jesús está compartiendo esta analogía a sus discípulos. Jesús está reunido con sus 11 discípulos. Fue un día antes de su muerte. Allí estaban reunidos en un aposento alto Jesús y los 11 discípulos. Allí pasaba las últimas horas Jesús reunido con estos seguidores, estos discípulos suyos, confortándolos, porque Él les había anunciado que el momento, la hora de su muerte ya estaba cerca. Y los discípulos obviamente están desconsolados. Es un momento difícil y Jesús está allí confortándolos, dándoles palabras, las últimas indicaciones, las palabras finales para todo lo que ellos tenían que hacer para continuar con este ministerio que Jesús había empezado en la tierra. Sin embargo, cuando nos referimos a los 11 discípulos, tenemos que hacer referencia del número 12. ¿Qué pasó con el número 12 de los discípulos? En este caso Judas. Él había sido despedido de la comunión del grupo, porque Jesús estaba inicialmente reunido con los 12. Sin embargo, este número 12 fue despedido. ¿Por qué fue despedido? Iremos una vez más al contexto de la Escritura. Vayamos a Juan capítulo 13, versos 26 y 27. Dice así la Escritura: Jesús respondió. Está hablando en el contexto de que Jesús primeramente les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y todos se preguntan: ¿seré yo, maestro? ¿Quién es el que te va a traicionar? Todos están susceptibles, obviamente, unos de otros. ¿Quién es el traidor? Si yo digo en esta sala, uno de ustedes me va a traicionar, y usualmente uno mira al del costado, ¿verdad? Y no se mira a sí mismo, sino mira a ver quién puede ser, mira atrás o adelante. Y así están en ese contexto. Y Jesús responde aquí. Respondiendo, Jesús dice: es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Enseguida Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dicen 2 versos más adelante que después de comer el bocado, Judas salió. Salió de ese aposento alto donde estaban reunidos. Salió de aquella sala y se fue a continuar con los planes que él había empezado hecho antes de traicionar a su maestro. Jesús obviamente sabía que Judas estaba planeando esta traición. Los 11 discípulos están llenos de desconcierto. Imagínense, están todos preguntándose: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Y quién? Al que yo le dé el bocado mojado. Y Jesús le da ese bocado. Y todos lo miran a Judas. Pero Judas, tú eres uno de los nuestros. ¿Cómo es posible que tú traiciones a Jesús? Están totalmente desconcertados aquí. Jesús amaba a estos 11 discípulos, como también al número 12, a Judas. Pero Jesús, obviamente, aquí está hablándoles la verdad de las cosas que iban a acontecer en unas pocas horas más. Entre tanto, Judas estaba en otra cosa. Judas estaba en su propio negocio. Y este es el contexto en el que Jesús nos da a conocer este mensaje del capítulo 15. Esta analogía es compartida más bien por Jesús en este contexto escritural. Lo más probable es que esta analogía tenía el propósito de dar la respuesta precisamente a este desconcierto de los 11 discípulos. ¿Qué pasó? Pero si este caminó con nosotros. ¿Qué pasó? Si él tenía una responsabilidad. Él era el encargado de las finanzas de Jesús, el encargado de la bolsa, el que administraba, el que daba diferentes funciones al dinero que ingresaba al ministerio de Jesús. ¿Qué pasó? No podían creer, no estaban entendiendo obviamente las cosas que estaban aconteciendo en esas horas, y Jesús empieza a explicarles las cosas, de cómo acontecen, de por qué acontecen. Entonces, volviendo a esta analogía, en ella la vid es Cristo, ¿verdad? Porque Él mismo dice: yo soy la vid verdadera. Y también dice que el labrador de la vid es el Padre. Él es el labrador, el responsable de esa vid, el trabajador de ese viñedo. Y dice que las ramas o los pámpanos que dan frutos son en este caso los 11 discípulos, los discípulos verdaderos. ¿Y quiénes más? Todos aquellos que como estos 11 discípulos viven una vida comprometida con Jesús. Amén.
Y las ramas que no dan fruto, o los pámpanos que no dan fruto, son aquellos como Judas, aquellas personas que nunca fueron definitivamente verdaderos discípulos. Estaban con Jesús, muy cerca de Jesús, caminaron con Jesús, pero nunca entregaron su corazón completamente a Jesús. Los 11 discípulos de Jesús no eran, por supuesto, perfectos. Como vemos en la Escritura, ellos fallaron, cayeron, el temor se apoderó de ellos, pero la característica de los discípulos verdaderos es que siempre vuelven a Jesús. El que se cae, se levanta inmediatamente. El que tiene temor, ¿qué hace? Corre inmediatamente a agarrarse de su Señor. Eso es lo que hace un discípulo verdadero, porque sabe de la relación significativa que tiene con su Señor, con Jesús. En cambio, el que no es verdadero corre en una dirección opuesta cuando empieza a enfrentar diferentes circunstancias difíciles. Recuerdo a propósito, estuvimos en un parque de Orlando con unos amigos que tenían un niño que tenía autismo y bueno, de pronto aparecen esas montañas rusas activadas con tanto ruido y el griterío de la gente y este niño lo que hace es correr en una dirección opuesta a donde estaba su padre. Obviamente se asustó por ese ruido. ¿Dónde corrió? Lo lógico, que un niño asustado corra inmediatamente a refugiarse en los brazos de su padre. Pero este niño partió en una dirección totalmente opuesta y contraria y el padre tuvo que ir detrás de él. Esto simplemente me hace recordar a que, precisamente volviendo a esta analogía, ¿no es cierto? El discípulo verdadero es como el niño que va donde su padre. Pero aquel que tiene problemas, ¿no es cierto? Aquel que no tiene una relación significativa con Jesús es como este niño autista que corre en cualquier dirección menos en la dirección de su padre. Entonces esa es la diferencia en la que Jesús está presentando, está enseñándoles a sus discípulos, está hablándoles con claridad respecto de qué es lo que acontece en la iglesia. Porque en este contexto de la iglesia, de los discípulos, los seguidores de Jesús o de los que nos consideramos o llamamos cristianos, hay una diferencia. Están los verdaderos y los que no son los verdaderos. Si vemos las caras, todos nos parecemos verdaderos. Sí, todos parecen verdaderos, ¿sí o no? Usted está sospechando de alguien. Esta hermanita parece que tiene cara de discípula falsa. No, ¿verdad? No, todos nos miramos bonitos, simpáticos. Vayamos a Juan capítulo 13, versos 10 y 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios. Dice, ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría, por eso dijo, no todos están limpios. ¿Cómo es que estamos limpios? Usted no me diga, es que yo me di una buena ducha esta mañana. ¿Cómo estamos? Estoy hablando espiritualmente. ¿Cómo estamos limpios? Estamos limpios cuando somos lavados por la sangre de Cristo Jesús. Esa sangre nos hizo salvos a cada uno de nosotros. El acercarnos, el reconocer nuestra falta, nuestros pecados y el arrepentirnos de nuestros pecados permitió que nosotros nos acercásemos delante del Señor para lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo. Y por eso estamos limpios. Aunque no todos, porque como Judas, si bien caminó con Jesús, sin embargo no permitió que la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, en este sentido, en el nuestro, lavase completamente sus pecados. Entonces, el Señor dice, están limpios ustedes, aunque no todos. Vale decir, son salvos, aunque no todos. Hay uno que definitivamente no rindió su corazón a Cristo, no permitió que la palabra entrase a su corazón y que respondiese en fe ante esa palabra que había entrado a su corazón. Jesús está consciente de esta distinción entre los discípulos verdaderos, vale decir, los que están limpios, y los falsos discípulos, los que no están limpios. Esa es la distinción que hace el Señor. Jesús estaba refiriéndose a este contraste entre Judas y los 11 discípulos. Las ramas que son cortadas son aquellas ramas que representan a Judas y todos aquellos que tienen la característica de Judas. Entonces las ramas caen en estas dos categorías, amados, las que dan fruto y las que no dan fruto.
De esas dos categorías nos está hablando Jesús en este pasaje. Si vamos a los salmos, vamos a encontrar en el primer salmo, los versos 1 al 3, cómo es realmente la característica de pertenecer, de ser una rama que está conectada a un árbol, a un tronco que está al lado de las aguas, que está bien nutrida, tiene nutrientes minerales apropiados y obviamente es un árbol que da fruto. Dice así la Escritura: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. Amén. No hay forma, amados, de ser una rama de la vid, vale decir, que es Cristo. No hay forma de que tú seas parte de esa ramita que está conectada a la vid y que no sea saludable. Es fruto. No hay forma. Si tú estás conectado a Jesús, si tú eres ese pámpano que está conectado a Jesús o esa rama conectada a Jesús, tú vas a dar fruto. Así como aquel árbol que está junto a los arroyos va a dar fruto y sus ramitas siempre están saludables. Y una rama saludable da frutos saludables. Entonces, lo que Jesús nos trata de dar a entender a nosotros este día, y aquel día lo hizo con sus discípulos. Judas y los 11 estuvieron todo el tiempo con Jesús. Aparentemente todo se veía bien. Tal vez nadie sospechaba de Judas. Recordemos que Judas tenía una gran responsabilidad de administrar las finanzas. Y esa responsabilidad usualmente no se le da a cualquiera, ¿verdad? Sino a alguien a que uno realmente confía. Y Jesús confió en él, le dio esta responsabilidad. Pero él fue una rama que nunca dio fruto, hasta que finalmente Dios lo quitó, Dios lo cortó. Y esa rama fue arrojada al fuego. ¿Y fue arrojada al fuego para qué? Para ser quemada. Porque era una rama que no daba fruto. Amados, esto es realmente importante, serio. Este mensaje es muy serio, es un mensaje central en el cristianismo. Es un pasaje bastante crítico, es un pasaje de los difíciles. Sin embargo, tenemos que poner nuestro corazón en la palabra, en la Escritura, para que realmente nosotros podamos tener la luz del Señor respecto a qué significa el cristianismo, qué significa seguir a Jesús, qué significa vivir nuestras vidas entregadas a Cristo. ¿Cuán segura será la salvación, nuestra salvación? Hasta este momento tal vez muchos de ustedes están dudando: ¿yo realmente soy salvo? ¿Mi salvación está segura o no? Vayamos a Juan capítulo 10, versos 28 y 29. Así dice Jesús: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí Jesús nosotros estamos en sus manos. Si nosotros verdaderamente nos hemos arrepentido, si en verdad más bien hemos experimentado ese nuevo nacimiento, ahora somos hijos de Dios. Y si verdaderamente somos hijos de Dios, ¿estamos en las manos de quién? Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice que alguien puede arrebatar de sus propias manos alguna fuerza, dar a Jesús esas vidas les han sido entregadas. Y no solamente dice que estamos en las manos de Jesús, también dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en las manos de Jesús y estamos en las manos del Padre. Entonces, ¿cuán segura es nuestra salvación? Totalmente segura, porque ¿quién puede arrebatar algo a Dios? Él es el Todopoderoso, Él es la fortaleza mayor sobre el universo. Existen poderes en este mundo, como el poder de Satanás y el poder de los demonios, pero ningún poder es mayor que el poder de nuestro Padre. Él es todopoderoso. Y aquí la Escritura dice: ¿quién puede arrebatar a alguien de las manos de Dios? Tendría que ser alguien mayor que Dios, pero no hay fuerza mayor, no hay poder mayor que el de Dios. Entonces, ¿cuán segura es nuestra salvación? Es totalmente segura. Estamos seguros en Él.
La seguridad de nuestra salvación tiene doble candado, amados. No hay ninguna fuerza en el cielo o en la tierra que nos separe de Dios, y lo dice la palabra en Romanos. Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué o quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Antes que entendamos esto, que vivamos en función de esto, amados. Un verdadero creyente no puede dejar de dar fruto porque tiene la savia de Cristo Jesús. Vale decir, tiene la naturaleza de Cristo Jesús. Si tú realmente tienes a Cristo en tu corazón, si tú realmente has nacido de nuevo, no vas a ser una rama ociosa que no da fruto. Tú vas a ser una rama, un pámpano que esté dando fruto permanentemente para el Señor. Amén. Tú vas a ser un cristiano fructífero. ¿Pero qué significa dar fruto? Hemos hablado en el ciclo anterior de nuestro mensaje basado en Efesios 4, que el fruto empieza con lo interno. El fruto empieza en nuestro corazón. Porque podemos entender muchas veces y malentender que el fruto son las acciones que realizamos como creyentes aquí en la iglesia. Oh, yo doy mucho fruto para el Señor porque estoy involucrado en este ministerio y en el otro. Tengo 5 ministerios al mismo tiempo. Podemos pensar que eso significa dar fruto para Dios. Hay gente que puede estar haciendo muchas cosas. El mismo Judas estaba involucrado 24/7 con Jesús. No solamente venía los domingos, ni estaba en los estudios bíblicos, ni otro día en los estudios en las casas. Él estaba 24/7 con Jesús. Todo el tiempo estaba con Jesús. Hacía cosas, pero no había fruto interno en su corazón. El fruto tiene que manifestarse internamente. Y hablamos ampliamente de eso, amados. Si no manifestamos ese fruto interno, estaremos nosotros igual que nada. Si no hay ese cambio interno, si Dios no opera el cambio en nuestros corazones, estamos igual que Judas. Por eso, un verdadero creyente no puede dejar de dar fruto, porque tiene la naturaleza de Cristo en su vida. Ahora, ¿por qué mucha gente no da fruto? Porque no tiene la naturaleza de Cristo. ¿Por qué muchos de nuestros familiares, incluso a los que les estamos todo el tiempo diciendo cosas de buena o mala manera a veces, ¿verdad? Insistiendo para que hagan las cosas diferentes en sus vidas, no pueden dar fruto porque no tienen la naturaleza de Cristo? Solamente ellos serán diferentes, serán hombres, esposos diferentes, madres, esposas diferentes, hijos o hijas diferentes, cuando tengan la naturaleza de Cristo en sus corazones. Entre tanto no acontezca eso, seguirán siendo quienes son. Para muchos tratan de maquillar esa situación, viniendo a la iglesia, haciendo algunas cosas. Está bien, vengan a la iglesia, yo sé que en algún momento la palabra les va a caer duro y Dios va a transformar a través del poder de la palabra sus corazones. Está bien, es buena cosa, sigan viniendo. Amén. Pero no es suficiente venir a la iglesia. Tenemos que buscar nosotros esa transformación de nuestros corazones. No puedo decir soy cristiano porque voy a la iglesia. Tengo que decir soy cristiano porque Cristo transformó mi vida. Soy cristiano porque ahora mi vida empieza a dar otros frutos. Ahora sí, mi vida tiene fruto, un fruto agradable para Dios. No le estoy diciendo que seamos perfectos porque no lo somos. Puede ser que tengamos bajones pasajeros, pero ¿qué hacemos? Nos levantamos y seguimos adelante. Puede ser que tropecemos, pero ¿qué hacemos? Nos sacudimos, nos ponemos en pie y seguimos adelante. Eso es lo que el cristiano verdadero hace, amados, poniendo permanentemente nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Judas aparentemente estaba en la vid que es Cristo. Externamente tenía una conexión superficial y parecía pertenecer a Cristo, pero su relación nunca fue real. Nunca tuvo una relación real con Cristo. Nunca permitió que esa savia de vid que es Cristo penetrara por las ramas de su propia vida. Nosotros somos la rama, Él es el tronco. ¿Y qué hace el tronco con las ramas? Da la vida. Distribuye la vida. Porque si no está alimentándose del tronco, las ramas se secan y no dan fruto. Pero cuando están alimentadas, están allí, verdes,
y dan fruto. Como dice el Salmo 1, y dan fruto a su tiempo. Y dan un fruto agradable. La evidencia fue de que Judas abandonó a Jesús. Esa fue la evidencia de que era una rama que no daba fruto. ¿Y cómo abandonó a Jesús? Judas abandonó a Jesús de manera deliberada y voluntaria. Amén. Nadie lo forzó, nadie le dijo, te pongo esta pistola si tú rechazas a Jesús o niegas a Jesús, bueno, vas a salvar tu vida. Nadie, él fue voluntariamente. Él negoció la vida de Jesús por esas 33 piezas de plata voluntariamente. Nadie le obligó a hacer eso. Es así la gente como Judas, voluntariamente se van de la iglesia, voluntariamente se pierden, rechazan a Jesús voluntariamente. Amén. Hoy en día, al igual que Judas, muchos viven cerca de Jesús, muy cerca de Jesús, conocen la verdad, han gustado de la gracia de Dios, han disfrutado de muchas cosas, pero son apóstatas. Y están condenados al infierno, por supuesto. La palabra dice así en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos, dice, apostatarán. ¿Algunos de quiénes? De los que están en la iglesia. Usted no puede decir apóstatas son esos que están en el mundo, esos incrédulos, no. De la gente que viene, está cerquita de Jesús. Tal vez cargan la bolsa de Jesús todavía, como Judas. Están todo el tiempo con Jesús, pero son apóstatas. Conocen la verdad y se apartan de esa verdad que conocen. Eso es terrible, ¿verdad? Eso es apóstata, es alguien que conoce la verdad, se aparta deliberadamente de esa verdad, que conoce el Evangelio, pero se aparta por decisión propia del Evangelio que ha conocido. Muchas personas asisten a la iglesia, están involucradas en diferentes actividades de la iglesia, están cerca de Jesús, pero no tienen una relación viva, real y significativa con Jesús. Amados, tenemos que realmente este día poner nuestro corazón delante del Señor. Este día tenemos que examinar cuál es nuestra situación, cuál es nuestra realidad espiritual. Tenemos que ser de la palabra del Señor. Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios tiene que transformarnos, tiene que cambiarnos, pero obviamente cada uno de nosotros tenemos que decidir rendirnos delante de Él. Se preguntan ustedes cómo es que podemos tener una relación viva y no una relación superficial con Jesús. Así dice la Escritura en Juan capítulo 14, versos 15 al 17. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. ¿Qué tenemos que hacer para tener una relación viva con Cristo Jesús? ¿Qué nos dice a gritos el Señor? El Señor nos dice claramente, si me amas, obedece mis mandamientos. Obedece mis mandamientos, pero nosotros seguimos sin obedecer sus mandamientos. ¿Qué te dice el Señor? Si quieres tener una relación viva, obedece mis mandamientos. Uno de los mandamientos del Señor es que tú ores. Señor, estoy cansado. ¿Qué haces? Desobedeces. ¿Es que estás manifestando? Rebeldía a la palabra. ¿Qué te dice el Señor? ¿He estado con alguien? Perdona. Señor, no lo voy a hacer. ¿Qué estás manifestando? Rebeldía a Dios, a su palabra. Estás diciéndole, Dios, no me importa tu palabra. Entonces, ¿cómo vas a tener una relación viva y significativa con Jesús si tú estás desobedeciendo su palabra? Cuando el Señor dice claramente, si me amas, obedece mis mandamientos. Amados, estamos perdidos.
Como cristianos pensamos que cristianismo simplemente significa venir a la iglesia o hacer alguna cosita, servir como voluntario. No, no. Significa tener una relación viva con el Señor a partir de la obediencia a su palabra. A partir de la obediencia a los mandamientos del Señor. No podemos ser rebeldes a los mandamientos del Señor. Todo lo que el Señor nos dice tenemos que nosotros con humildad decirle, sí Señor, así lo haré. Sí Señor, voy a vivir de esta manera que tú quieres que yo viva. Eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón, pero entre tanto siga habiendo rebeldía, estaremos desconectados. Seguiremos viviendo vidas superficiales. Oh, si hoy estaba con Jesús, claro, externamente sí, pero internamente no. ¿Cómo estás conectado con Jesús cuando tú obedeces sus mandamientos? Y algunos mandamientos son difíciles, ¿verdad? Difíciles para la carne, porque la carne se resiste a hacer muchas cosas como perdonar, por ejemplo. Claro, la carne se resiste, pero la carne tiene que morir. Y nosotros tenemos que someternos a Dios. Si tú deseas que la vida de Cristo fluya en tu propia vida, necesitas caminar guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es lo que acabamos de leer en esta escritura. Dice, yo rogaré, si ustedes obedecen mis mandamientos, yo rogaré al Padre y Él va a enviar otro consolador. Eso es lo que Jesús dice, les enviaré otro consolador. ¿Qué significa otro consolador? ¿Quién fue el primero? Fue Jesús el primer consolador. Pero ya Jesús estaba despidiéndose de los... Ellos decían, ¿y ahora quién nos va a consolar? ¿Y ahora quién nos va a confortar? Ahora, Señor, ¿quién nos va a guiar? Ahora estamos solos. Y Jesús les dice, no se preocupen, yo les voy a enviar otro consolador. Y Él es el Espíritu Santo. Y Él va a estar con ustedes todos los días. No 3 años como yo estuve con ustedes, sino todos los días estará con ustedes, guiándoles a toda la verdad. Amén. Efesios capítulo 5, verso 18. Abran sus Biblias, por favor, en este pasaje de la Escritura. Dice la palabra así: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Este es un mandamiento, amados. Amén. ¿Qué dice la palabra? No te emborraches con vino, no te emborraches. Por el contrario, ¿qué tienes que hacer? Sé lleno del Espíritu Santo. Este es un mandamiento del Señor, de que seamos llenos del Espíritu Santo. Este día, tú puedes decir, estoy lleno del Espíritu Santo. De la mañana, ¿cómo empezó para ti? ¿Empezaste llenándote del Espíritu Santo? ¿Buscaste al Señor en oración? ¿Estuviste en comunión con Él? ¿Estuviste meditando en la palabra del Señor? ¿O no hubo tiempo para nada de eso, pastor? Hoy tuve bastante difícil, muy agitado, pero sí, por eso salí peleado con mi esposo. Y salí gritando a los niños. Claro, ¿cómo no vas a pelear con tu esposo o gritar a tus niños si no estás lleno o llena del Espíritu Santo? Estás desoyendo el mandamiento del Señor. Estás rebelándote contra el mandamiento del Señor. ¿Por qué actuamos como actuamos? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Esa simplemente es la situación que nos pasa. Porque vemos tanta carnalidad en la iglesia. Porque vemos hermanos contra hermanos. Porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Al no ser llenos del Espíritu Santo estamos provocando más desazón que los borrachos ahí afuera. Esos no provocan tanto lío, tanta situación como que los cristianos que no están llenos del Espíritu Santo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia dando un mal testimonio. Amados, si solamente nosotros cumpliésemos el mandamiento del Señor en este punto, si estuviésemos buscando ser llenos del Espíritu Santo todos los días, daríamos un tremendo testimonio a este mundo. Afuera seríamos un gran testimonio para la gente que no conoce al Señor y aquí adentro seríamos un dulce, un caramelo. Nos amaríamos, como Jesús dice, ámense unos a otros. Si estaríamos llenos del Espíritu Santo. Pero al no estar llenos del Espíritu Santo, tenemos problemas en casa.
Tenemos problemas con nuestro cónyuge, tenemos problemas con nuestros hijos, porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Amén, amados. Queremos tener una relación significativa con Jesús. ¿Qué dice la palabra? Sed llenos del Espíritu. Sean llenos. Y este es un mandamiento del Señor. Ese es un mandamiento para todos los días de nuestra vida. El poder del Espíritu Santo, amados, es el que transforma nuestras vidas a la imagen de Cristo. El poder del Espíritu Santo es el que te da la sabiduría para ser esa madre sabia, ese padre sabio, esa esposa sabia o ese esposo sabio. Es el poder del Espíritu Santo, amados. No es que nosotros hacemos las cosas en nuestra sabiduría. No, sino en el poder del Espíritu Santo. No podemos tener una relación significativa con Cristo sin el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Sin ese poder seguiremos siendo carnales, seguiremos desoyendo los mandamientos de Jesús. Sin el poder del Espíritu Santo seguiremos viviendo una vida totalmente desenfrenada. Pero si el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros, sí, como dice el mandamiento que hemos leído, no se emborrachen con vino, porque el vino hace actuar a las personas fuera de orden, ¿verdad? El vino les hace decir cosas que no quieren decir, les hace actuar de maneras que en su sano juicio no actuarían. Ahí con el vino son muy sinceros, son muy cariñosos. Ahí está el amigo con el otro. Te estimo mucho, tú eres tan apreciado para mí. Y empiezan a llorar. De sanos jamás harían tal cosa. Jamás le dicen, tú eres especial para mí, pero sí de borrachos, porque el vino les controla. Están bajo el control del vino. Así también dice que es en el Espíritu. Si nosotros estamos borrachos del Espíritu, llenos del Espíritu, vamos a hacer cosas que jamás hemos hecho en nuestras propias vidas. Hacer y vamos a actuar de la manera que nosotros nos vamos a ver sorprendidos. Yo haciendo tal cosa, reaccionando en una circunstancia tan difícil de esta manera. Yo pensaba que no tenía fuerzas para salir adelante en esta prueba, pastor. Tú no, pero el Espíritu, el poder del Espíritu en ti, sí. Con esa fuerza vas a poder salir adelante, con esa fuerza vas a poder conquistar las cosas que tú no has podido en tus propias fuerzas. Con esa fuerza vas a poder soportar a ese esposo, a esa esposa que son difíciles, esos hijos que son difíciles, con la fuerza del Espíritu Santo. Serás tú, serás hablándote, estarás borracha, estarás borracho y harás cosas que en tu propia fuerza jamás podrás hacer. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más nos dice la palabra del Señor? En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el Espíritu. Es un mandamiento, yo veo que es una tremenda súplica aquí, no apaguen, por favor, hermanos, hermanas, no apaguen el Espíritu. Y esta palabra apagar significa extinguir o reprimir el poder o la energía de algo, en este caso del Espíritu. No reprimas, no le eches agua al fuego, échale más leña, trae más carbón y haz una verdadera fogata en tu corazón, en tu vida. No extingas, que esto crezca, que tu amor por Cristo crezca cada día más y más, que tu compromiso por Cristo crezca, amado. Que eso está en ti, eso depende de ti. Yo puedo venir y compartirte la palabra, dirigirte en mundo, pero la responsabilidad personal es tuya. Tú tienes que buscar. Yo no voy a estar en tu casa. Ve, mi hermano, póstrate, postrémonos. No, yo no voy a ir a tu casa todos los días. Tú tienes la responsabilidad de buscar al Señor. No extingas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en ti. Ahora, si no tienes el Espíritu Santo dentro de ti, entonces no eres un hijo de Dios. Amén. No es que recibimos el Espíritu Santo como una bendición adicional, externa, después de la salvación, sino en el momento en el que nosotros nacemos de nuevo. Recibimos el sello como una garantía de que somos salvos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Es importante, les dije. Cualquier cosa que les diga, siempre les voy a decir con la palabra del Señor. Vayamos por favor a Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14.
Hemos recibido algún tipo de enseñanza que nos decían, primeramente salvo y después va a venir el Espíritu Santo sobre tu vida, como algo externo, como algo secundario. No, no es así. Dice la palabra, dice así la Escritura en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. ¿Cómo es que nosotros nacemos de nuevo? Dice primeramente, después de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que nos lleva a la salvación. La gente no va a ser salva si no escucha el Evangelio. La gente no va a ser salva simplemente porque nosotros oramos y porque hay sanidades o porque liberamos demonios. La gente no va a ser salva por eso. La gente va a ser salva, dice la palabra, porque escuchó la palabra de verdad, que es el Evangelio que nos lleva a la salvación. Si no predicamos el Evangelio de Cristo, nadie va a ser salvo. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Estemos donde estemos, tenemos que predicar el Evangelio. Predica el Evangelio de Cristo a tus amigos, a tus familiares. Predícales. Entre tanto haya la disposición de sus corazones para escuchar la palabra, predícales la palabra de verdad, que es el Evangelio. Y ese Evangelio, ¿a qué los lleva? A la salvación. Y luego de haber creído, ¿qué es lo que recibirán? El sello del Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? La salvación en Cristo. Estar eternamente y para siempre con Él, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuándo será la redención? Cuando Cristo venga por nosotros. Seremos redimidos, sacados de este mundo y llevados a su presencia. Hasta ese día tenemos la herencia, la posesión, tenemos la garantía del Espíritu Santo. Amén. El sello del Espíritu Santo. Estamos sellados, como se sellan a las vacas ahí. El sello dice, esta vaca le pertenece a tal persona porque tiene el sello, la marca de ese propietario, de ese hacendado. Nosotros hemos recibido el sello del Espíritu Santo y este sello nos dice que somos ¿de quién? Somos de Él, somos de Dios, somos de nuestro Padre, somos de Jesús. Los pámpanos que dan frutos son esos 11 discípulos y todos los que deciden seguir a Cristo y no volver atrás. Pase lo que pase en sus vidas. Esos discípulos de Cristo sí caminarán. Las ramas que dan frutos son aquellos que permanecen en Cristo y tienen una comunión viva, significativa, real con Cristo, que viven vidas llenas del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos va a poder llevar a amar a Jesús. Solamente el Espíritu Santo, esa fuerza sobre nosotros, nos va a poder ayudar a obedecer los mandamientos del Señor todos los días, a estar comprometidos con Él. Es importante que seamos llenos del poder del Espíritu Santo todos los días de nuestras vidas, amados. Vivamos vidas llenas del Espíritu Santo. Busquemos permanentemente. Aprovechemos todo momento que tenemos, aún como iglesia. No solamente ustedes tienen el servicio dominical, tenemos un servicio en viernes, tenemos estudios en casas, tenemos el estudio bíblico aquí los miércoles para conocer mucho más la palabra. Tenemos diferentes días. Viendo el calendario de la iglesia, creo que estamos de lunes a lunes, estamos llenos con diferentes actividades. Ahí están las mujeres con los estudios los días martes. Pero ¿cuántas empiezan y cuántas terminan? Pronto extinguen el fuego del Espíritu en sus corazones. Se emocionan al principio, pero pronto dejan. Y la palabra dice, no extingas el Espíritu Santo. Sé fiel, sé constante. Son cosas que nos cuestan. Y David dijo, no voy a ofrecerte nada, Señor, que no me cueste. Amén. El buscar esta llenura del Espíritu Santo cuesta. Tienes que sacrificar tu tiempo, aún tu cansancio. Tienes que buscar delante del Señor tal vez, ay Señor, una horita más de sueño, qué confortable sería para mi cuerpo, pero no me importa mi cuerpo, sino mi espíritu primero. Voy a buscarte a ti, voy a postrarme delante de ti, Señor. Amén. Ay, Señor, ya es tarde de la noche.
Mejor iré la próxima semana. No, anda esta semana. No desaproveches la oportunidad que tienes de ser edificado en tu grupo. Amén. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y la figura de una vid muestra unión. La unión entre la vid y los pámpanos. Es una unión preciosa. Tienes un árbol y sus ramas. Qué unión más preciosa, ¿verdad? Ahí están las ramitas nutriéndose del tronco del árbol. No hay ramas sueltas, ¿verdad? No hay ramitas flotando por ahí, por todo el jardín. ¿Han visto alguna vez? No. Están unidas estrechamente al tronco, a la vid en este caso. Y Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Tenemos que estar unidos a Jesús. Él nos ha dicho que fuera de mí nada pueden hacer. Y eso es verdad. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Debemos ser totalmente dependientes de la vid que es Cristo. Tenemos que tener vidas dependientes totalmente de Cristo, amados. No nos alejemos de Él, no seamos independientes. Yo sé que para muchos su vid tal vez es su cuenta bancaria, para otros la vid es su educación, para otros es la lujuria. Están llenándose, alimentándose de lujuria. Para otros es su capacidad personal, para otros su vida son las relaciones con otras personas. Son tan felices que tienen muchos amigos y que no quieren venir a los pies de Cristo por no perder a los amigos. Esa es su vida. Para muchos su vida son sus posesiones, para otros es su iglesia. Mi iglesia. Piensan que depender de un sistema de religión es la manera de vivir. Algunos han desechado también la iglesia totalmente y su vida no es otra cosa que ellos mismos. Dicen, todo lo que tengo, me lo gané. Vivo por mí mismo. Esa es su vida. Pero para un discípulo de verdad, para un creyente, un cristiano de verdad, su vida es Cristo. Debe ser Cristo. Debemos vivir todos los días de nuestra vida dependiendo de Él, de nuestro Señor, agarrados de Él, donde quiera que vayamos, vayamos con Él, amados. ¿Y qué significa? No que físicamente va a estar contigo, Él está contigo espiritualmente. ¿Y cómo puedes tener esta relación viva y significativa si no haciendo lo que el Señor dice? Y lo primero de donde partimos es obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Ese es el verdadero discípulo. Camina con Jesucristo. Cristo es la vida de su vida, el que sustenta nuestra vida. Sin Él nada podemos hacer. Separados de Él nada podemos hacer. Y muchas veces nos vemos en vidas cristianas tal vez frustrados. A veces nos vemos como que apagados. A veces estamos desalentados. No sé qué me está pasando, pero estoy desalentado. ¿Sabes qué te está pasando? Estás desconectando de la vida. Estás desconectándote, no estás siendo nutrido de la vid que es Cristo Jesús. No estás buscando ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que te está pasando. Nada más ni nada menos que eso. Pero busquemos todos los días, amados, nuestro sustento en Cristo. Busquemos, Él es nuestra vida. Él es la razón de nuestra vida. Sin Él no podemos hacer nada. Separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cuántos han tomado esta decisión? ¿Cuántos han tomado esta determinación de seguir a Cristo por el resto de sus vidas? Amén. Tú has decidido verdaderamente seguir a Cristo con todo tu corazón, con todo tu ser. ¿Habrá algo que te separe del amor de Cristo? ¿Será la tribulación, la angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Qué podrá separarte del amor de Cristo? ¿Hay algo que te está separando? ¿Algo te está apartando de Él, de su amor? Este día simplemente quiero invitarte a que te pongas en pie porque vamos a hacer una proclamación firme de nuestra fe al Señor Jesús. Vamos a hacer un compromiso firme con nuestro Señor.